Soy Carmen María Salazar del programa de Líderes en Salud Internacional de la Cohorte 2010 y pues me han preguntado acerca de cuál es el tema principal de la salud internacional y pues para mí algo que es muy importante es la cooperación internacional. Para mí eso es un tema amplio que necesita todavía mejorarse, que se necesita mejorar en el sentido de la alineación y la armonización entre los países, pues aunque han habido muchos acuerdos y muchos tratados al respecto, muchos esfuerzos nacionales como internacionales por mejorar, siento que todavía no se ha logrado esa intersectorialidad entre las diferentes partes, entre las diferentes entidades, y muchas veces es quizás por falta de recursos capacitados, que incluso con la misma cooperación se pueden capacitar, a manera de que los países reciban ese apoyo y ese empoderamiento nacional para que logren superar sus problemas de salud que pueden incluso impactar en los países vecinos o en países incluso lejanos. Otro problema que yo veo que cada vez está creciendo a pesar de los múltiples esfuerzos pacíficos es la violencia. Por lo menos en el área centroamericana ha sido un tema prioritario desde hace mucho tiempo y ahora pues con la guerra que se ha desatado en Corea, eso pues ha tomado más auge. No es que la violencia sea propia de cierta región o de cierto sector, sino que es internacional y es algo que se tiene que abordar desde la prevención. Lo que yo veo que ha sucedido es que muchas veces se actúa hasta que las cosas suceden, cuando la prevención es lo básico, y por eso es que la APS se está tratando de implementar tanto, y en el tema de violencia yo creo que también puede incluso funcionar la prevención y la APS. Entonces siento yo que falta mucha solidaridad también entre los países en ese sentido. Muchas veces lo que se hace hacia la violencia es prestar armisticio en vez de prestar soluciones viables para prevenir, en el sentido de que hay 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. No vamos a esperar a que estalle una guerra para actuar, sino que vamos a actuar desde antes, ser proactivos, y si llega la desgracia de suceder un conflicto, una guerra, pues hay que actuar para rehabilitar ese país o esa región, no dejarlo ahí tirado y solo como para hacer presencia internacional de que se está actuando, sino que realmente actuar y concientizar. El tercer tema que yo considero muy importante es la seguridad alimentaria y nutricional. Es algo que yo personalmente siento que los países lo han dejado como que se acostumbraron a ese tema. El hambre viene desde la época de Jesucristo, quizás antes, y es algo pues que crea costumbre, y eso es lo que hace que los países quizás no lo tomen como un tema tan trascendental y que impacte tanto al desarrollo de los países y que impacta en todo sentido en la salud y bienestar de la gente, incluso en los derechos humanos. Por eso considero que no solo la desnutrición, sino que también la malnutrición, hablando de obesidad y sobrepeso, tienen que ser temas que se aborden de manera integral a nivel internacional. Por ejemplo, el comercio de alimentos malsanos, el desplazamiento de tierras para producir, por ejemplo, biocombustibles en lugar de producir alimentos nutritivos. Todo eso son aspectos que influyen grandemente en los países, y no necesariamente tenemos que ser un país pobre o un país en vías de desarrollo para tener malnutrición, sino que también países ricos con altos índices de desarrollo padecen también de malnutrición, y es algo que se tiene pues que trabajar en conjunto, y pues por ahí aportaría yo mi perspectiva. Sé que es algo que se ha venido trabajando, estos 3 temas, desde hace mucho tiempo, pero desde mi punto de vista todavía no se ha aterrizado, no se ha logrado descubrir ese misterio para que los gobiernos, los estados realmente se comprometan con estos 3 temas y se logre pues solventar a nivel internacional. Gracias.